Es un placer, pues, esta tarde de martes estar aquí en otra del ciclo de webinars de CISAR. Muchas gracias a todos los que estáis. Y vamos a ir comenzando, pues, el tiempo es oro, sí, y más el tiempo de todos, que tenemos agendas siempre llenas y buscar espacios para poder estar conectados a veces no es fácil. Pero hoy tenemos un invitado muy especial y estoy muy contenta de tener aquí a Francisco Matos, compañero de simulación y siempre pues una persona que siempre con su sonrisa y su buen saber nos recibe a todos. Como conocéis, Francisco es anestesiólogo. Él está trabajando actualmente en Portugal, en el Centro Hospitalario y Universitario de Coimbra. Es el director del Departamento de Anestesia y también es profesor de la Facultad de Medicina de la misma ciudad. Aparte, como todos conocemos, pues Francisco es el presidente actual de la Sociedad de SESAM, ¿no? De la Sociedad Europea de Simulación. Y nos estamos muy contentos de fijarle que puedas estar aquí hoy, Francisco, hablando de un tema que cuando lo estábamos comentando creíamos que era un tema que necesitamos no hablar en el mundo de simulaciones, sobre el impacto de la simulación en el sistema de salud, ¿no? Y sobre todo en cómo implicamos la simulación en la formación, ¿no? De las especialidades, en este caso de residentes, ¿no? De anestesia, pero sí que es verdad que es un tema que aunque todos los que estamos aquí amando la simulación, somos conscientes que continúa siendo un reto y un punto a trabajar el desarrollar la simulación en los ámbitos profesionales. Así que cuando Francisco planteó este tema, pues pensamos que sería muy interesante que un experto como él pues nos pudiera hablar. Así que Francisco, no voy a dedicar más tiempo, a mí me gustaría darte la palabra y que bueno, que puedas compartir. Os tengo que explicar antes un secreto, Francisco, voy a explicar el secreto que hemos hablado, ¿sí? Explícalo. Voy Sí. a explicarlo, va. No, Francisco me ha dicho, o lo dices, lo explico o lo explicas tú. no, yo puedo explicar. Antes de más, para mí es un placer estar aquí con Bosco. Agradecer el convite de Aida para hacer esta presentación. Aida, más que una colega, es una amiga de mucho tiempo y es un placer trabajar con ella siempre que es posible. La confidencia que iríamos a hacer es que yo nunca he tenido aulas de español, por tanto mi español es terrible. Más yo voy a intentar hacer lo mejor que yo he aprendido con mis amigos, con la ayuda de Aida y con la ayuda también de Armando. Hola Armando, un abrazo también para ti. Por tanto, y ahora es muy engraçado porque ahora Zoom me ha preguntado, ¿qué es la lenguaje en que estás hablando? Y me ha preguntado, ¿inglés? No, es una cosa diferente. No es lenguaje ninguna. Más los voy a pedir es que si me oyen diciendo alguna cosa que no hace sentido, por favor me digan para hacerlo en inglés o en otra lengua, porque estoy intentando hacer mi mejor y hablando con Bosco acerca de la presentación que tenemos para hoy. Por tanto, antes de más, mucho obrigado por la invitación y vamos a hacer la presentación. Lo desafío que ha tenido hoy ha sido de hablar acerca de la sustentabilidad de los cuidados de salud y más cómo la simulación en cuidados de salud puede ayudar a esta sustentabilidad. Yo voy a partilhar mi presentación con... Muy bien. Pienso que está bien. Sí, se ve muy bien, Por Francisco. tanto, lo que vamos a hacer es el papel de simulación para la sustentabilidad de los sistemas de salud. Y por tanto, tenemos aquí muchas camadas de abordaje que podemos tener acerca de los cuidados de salud. Déjame cambiar aquí un poquito. ¿Dónde estáis? Ok, muy bien. Y el tiempo que tenemos ahora es un tiempo de desafío, porque hay un cambio muy importante acerca de los intervalos etarios que tenemos.
tenemos muchos desafíos acerca de doenças crónicas que tienen mucho la relación con las fases etarias más evoluidas que tenemos ahora. Y tenemos también con eso ahora también una presión de más población y de orígenes diferentes. En términos de costos, tenemos un aumento muy importante a estos costos porque no lo solo tenemos la cuestión que habíamos hablado de las doenças crónicas, más también nuevos drogas, medicamentos que son más caros de lo que tenemos habitualmente. Para también de este cambio de recursos que hay por todo el mundo, hace que los costos se van a aumentar a un nivel global. Y por tanto tenemos muchas realidades, no solo en Europa, mas también a nivel mundial, de sistemas que son muy diferentes y que tienen abordajes muy diferentes de un mismo proceso que al final del día es tratar nuestros pacientes. Para otro lado, tenemos también una evolución muy importante a términos de resiliencia. Nos hablamos de que un sistema debe ser más resiliente, más adecuado a abordar situaciones diferentes, como ha sido la pandemia de COVID, por ejemplo. Más la cuestión es cómo puedes hacer y aumentar esta plasticidad al mismo tiempo que tienes una hiperdiferenciación de tus recursos humanos. Y por tanto tienes un percurso que es un percurso de hiperespecialización. Lo conocimiento no voy a hablar acerca de eso, más tienes noción de la curva de la replicación de conocimiento y eso puedes estar actual si tienes un abordaje más sectorial. La cuestión es que tienes que mantener tus competencias básicas a lo mismo tiempo de forma a te mantener como un profesional más alargado. Y después tenemos la cuestión y el impacto que tienes a nivel ecológico, en la cuestión ambiental puramente dita. Por tanto, tenemos aquí muchas abordajes que podemos hacer y comprender la importancia de la simulación. Hay estos diferentes tipos de abordaje, es muy importante para tener una aplicación más sistematizada y más global. Yo presento aquí un cuadro que es muy interesante y que es de una revista de economía, no es de una revista de medicina, más se basean a los datos de la Comisión Europea y de la OSD acerca de cómo se migran a nivel europeo los profesionales de salud. Y tienes una relación de migración con los gastos. Y hay países que tienen gastos más bajos y migración baja, más también tiene países que tienen un aumento mucho grande de los encargos con la salud, más cambios muy frecuentes de los profesionales. Por tanto, tenemos aquí una cuestión que no es simple y no se resuelve tirando dinero para la situación, porque tienes que hacer un abordaje mucho más integrada de lo que está aconteciendo a nivel de cuidados. Y por tanto vamos a abordar la cuestión de la sustentabilidad en un abordaje más directa, que es la eficacia y la eficiencia del entrenamiento de competencias de cuidados. Y esto es lo que llamo una abordaje de sustentabilidad interna, que es sustentabilidad de la simulación para hacer el proceso educacional. Y después tenemos una abordaje más larga, que es acerca de cómo la simulación puede abordar y puede integrar conceptos a lo punto de vista económico, y introduciendo variables en el sistema que lo tornen más ágil y más costo efectivo, ayudando también a retener los recursos, aumentando la confianza, la satisfacción, los trabajos de equipo y el envolvimiento y compromiso con los servicios y con los docentes. Y también la cuestión environmental, la cuestión ecológica, se puede traducirlo así, y es cómo la simulación también puede ayudar definiendo circuitos diferentes y también aplicando a los profesionales que nos tenemos un abordaje diferente de lo percurso clínico. Y aquí podremos, como un ejemplo,
hablar de telemedicina, cómo se incluye la telemedicina en la abordaje del paciente. Y por tanto, lo que sabemos acerca de simulación es que es un treno realístico que nos permite, y lo que está demostrado es que esta práctica inmersiva nos permite, reduciendo los riesgos, aumentar los desempeño individual y de equipa, perante no solo en ambiente clínico, no solo en ambiente de simulación o educacional, mas también tiene impacto en muchos casos a ambiente clínico. Y tenemos un impacto a nivel de la seguridad del paciente porque tenemos un ensino sin riesgo que tiene traducción a lo error médico, tiene un impacto a nivel de desempeño y aquí tenemos dos niveles, los niveles de competencias técnicas y el técnico y el treino de práctica deliberada y cómo ese proceso te permite evoluir, más también la abordaje a nivel comportamental y cómo la componente comportamental también permite tener resultados. Mas este entrenamiento también tiene un impacto a nivel de recursos, cómo se pueden optimizar los recursos a nivel de lo que hacen y también la forma como trabajan y también la forma como son geridos los recursos a nivel de gestión de sistema. Para alguien también que cuando se hace un entrenamiento continuado, lo compromiso con los pacientes y lo compromiso con la institución también va a aumentar. Tenemos resultados muy importantes, ya nos hemos hablado de las competencias cirúrgicas a nivel de cuidados críticos, aquí tenemos competencias comportamentales muy importantes, a nivel de la comunicación, también no solo entre profesionales, mas también con los pacientes, y tenemos conversaciones conversaciones a nivel clínico, más hay conversaciones clínicas que son muy difíciles, como breaking bad news, como revelando acontecimientos de errores, de eventos adversos, y esos también pueden ser mejorados con entrenamiento. Y ahora tenemos los desafíos de introducir también algunos componentes tecnológicos a nivel de realidad virtual que pueden complementar lo que nos hacemos a nivel educacional. Y por tanto tenemos una aplicación que puede ir de los cuidados críticos, y aquí estamos hablando de situaciones de emergencia aguda, más también del abordaje inicial de paciente, de estabilización de doenças crónicas, de medicina preventiva, y cómo los dos se integran en un proceso de salud comunitaria con ligación entre cuidados agudos, cuidados primarios y cómo esto se puede interconectar en la comunicación del paciente con los sistemas. Ahora te os puedo dar un ejemplo que se está aconteciendo aquí en Coimbra, que es todas las unidades de salud de los hospitales públicos se han fundido. Y por tanto, los hospitales trabajan con los cuidados primarios, con los cuidados paliativos, con todo, está en una única institución que ahora ni se llama, no tiene ni la palabra hospital ni universitario. Es un sistema de cuidados integrados de Coimbra. Y por tanto, ACUT primarios que se encuadran en una lógica comunitaria y cómo se, a revés de hablar de doença o de enfermedad, se habla de salud. Y la cuestión aquí es la promoción de salud y cómo nos podemos ayudar también a estos niveles de promoción de salud. Y por tanto, a la cuestión de la simulación, lo que nos hacemos ahora, y porque es un grupo que está dentro de simulación, no voy a aprofundar mucho esta área, mas sabemos que tenemos resultados a lo doente a nivel de desempeño de cuidados críticos, a nivel de desempeño de cuidados técnicos, como sean la competencia de desempeño quirúrgico, más también la cuestión comportamental asociada a eso, con impacto a nivel de la seguridad del doente.
Tenemos ainda algunas limitaciones en este proceso de costo-eficacia, que es ainda lo costo de las infraestructuras que tenemos de simulación. Muchas veces ainda utilizamos espacios dedicados y eso también es un proceso que podría cambiar y con el tiempo es muy importante que así aconteça. Hay una resistencia importante de la integración de la simulación en los cuidados, nomeadamente a lo punto de cómo se tiene tiempo, a la fin del día es lo que estamos hablando, para hacer la formación y cómo se hace la formación dentro del tiempo de nuestros clínicos, médicos, enfermeros, educadores, lo que hay, y cómo se hace este proceso a nivel de gestión de lo tiempo. Y también cómo se usan nuestros recursos educacionales y la experiencia de unos de los otros para integrarlos a lo proceso educacional. Resumiendo un poquito, es cómo nos podemos utilizar los recursos que tenemos disponibles. Los más expertos tienen una componente educacional, por tanto tenemos que hacer un treno no solo a la competencia clínica, más también para tornarlos también educacionalmente expertos. Más do que eso, cómo es que podemos hacerlo más próximo de área clínica y con tiempo para aprender y para consolidar objetivos pedagógicos. Y eso es un desafío muy grande. No solo porque las gestiones muchas veces no tienen tiempo, más también porque todos los profesionales hacen más horas de las horas que trabajan a lo contrato y por tanto tienen mucho trabajo y son muy presionados con trabajo clínico. Y por tanto, mismo que se ofrece la posibilidad de entrenamiento, muchas veces las personas no están disponibles para tirar lo tiempo de la familia y lo tiempo social para hacer este entrenamiento. Por tanto, mismo la cuestión de encuadramiento en los servicios de lo que es obligatorio, mandatorio o no lo es, y eso es un punto muy importante de debate y que está haciendo también un punto muy importante de debate a nivel mundial. Y por tanto, en términos de eficacia y de eficiencia, nos tenemos una demostración de eficiencia a nivel de lo que nos hacemos y lo impacto que tiene. A nivel de eficacia, porque hay algunos estudios a nivel de lo que puedes, con lo investimento que haces en lo entrenamiento, tener más ganos a nivel de cuidados de salud. Ya hay estudios muy importantes, lo más conocido es el estudio que hay con colocación de catéteres venosos centrales, mas hay diversas líneas de investigación que hablan acerca de eso. Más también aquí tenemos que hablar de lo justo civilizacional, lo justo de tener un sistema más seguro y tenemos un sistema con menos error para los pacientes y para los profesionales. Porque la cuestión de la presión clínica es una cuestión que afecta no solamente a los pacientes, más también cuando hay eventos adversos y errores impacta mucho los profesionales envolvidos. Y eso es un problema de hoy. Y eso es un problema que es muy vívido cuando hablamos de lo que pasa en muchas especialidades. Y cuando hablamos, por ejemplo, en mi especialidad, que es anestesiología, ha, ha- ha, ha sido publicado un estudio un poquito antes de COVID, acerca de las competencias que los consultantes, que los médicos ya, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en español. Consultants, de clinical doctors consultants, que ya son establecidos en la carrera. ¿Cuál es las áreas que piensan que son más críticas para entrenamiento? Estamos hablando de anestesiólogos que todos los días trabajan al quirófano, a doentes críticos, a doentes instables hemodinámicamente, ventilatoriamente, lo que quieras.
y los resultados han sido muy sorprendentes. Y nos habíamos hablado, y este grupo ha hablado con los expertos, las personas que hacen educación, y después ha desenvolvido un trabajo, Delphi, acerca de las necesidades de los consultants. Y con estos resultados han trabajando de forma a lo que se puede hacer hecho con simulación. Em, por ejemplo, aplicando un algoritmo que introducía la frecuencia del procedimiento, los trenos de más número de personas impactadas en esta situación y la posibilidad de aplicación con simulación. A la fin del día, no estamos hablando de si tienes una hipertermia maligna, probablemente haces tu carrera toda sin tener contacto con la hipertermia maligna. Y todos los cursos de emergencias de anestesia nos lo tenemos. Más, si tienes una vía aérea difícil, tienes probablemente una o dos por semana y por tanto es un proceso más frecuente y eso es lo número uno del abordaje. Y el resultado ha sido muy impactante porque en un grupo de anestesiólogos experientes, la primera competencia que estos decían que tenían que tener más era vía aérea. Y eso es muy complejo. Y cuando hablamos de número dos, ha sido reanimación cardiopulmonar. Y aquí estamos hablando de los expertos de esta área. Por tanto, hay mucho a hacer acerca de los desenvolvimientos y desarrollo de programas de continuación de desenvolvimiento educacional a lo largo de la carrera para estos pacientes. Y por tanto, tenemos aquí un problema que es un problema de los pacientes, más también un problema de los médicos y de los enfermeros y de todos los profesionales de salud. Y por tanto, a lo final, cuando ponderamos la cuestión de eficacia y de eficiencia, tenemos que saber qué recursos estamos aplicando y cómo lo estamos aplicando para promover un desempeño clínico mejor, más también una cultura y una salud organizacional también que evolúa de acuerdo con la evaluación individual. Y por tanto, esto es la cuestión de simulación. A nivel de sistema y recursos, tenemos un problema muy grande. Y aquí vamos a enfocarnos mucho a la cuestión de los profesionales, de los números de profesionales que tenemos para trabajar en nuestros cuidados de salud. Y estamos con un problema, y esto hay muchos estudios acerca de la realidad, principalmente de la realidad a nivel mundial, de la realidad a nivel de Estados Unidos y de Europa, mas lo que sabemos es que, número uno, no solo tenemos menos profesionales de lo que precisábamos, como, número dos, tenemos más necesidad de recursos de salud porque la población está más evoluida en términos etarios, tiene más doenças crónicas y tiene más necesidades de cuidados. Y más, número tres, hay una gran inmigración y un gran cambio entre las equipas. Por tanto, tenemos aquí una cuestión de recursos que más que lo percurso individual implica un abordaje sistemática. Y ese abordaje comienza con la diferencia de cultura que tenemos que introducir a nivel de cuidados de salud, de una perspectiva solamente fixada a lo número de intervenciones, de pacientes, de abordajes que tenemos en el hospital, más para lo impacto que tenemos a la salud del paciente desde el momento que entra hasta el momento que sale del hospital y durante el tiempo que tiene de contacto con los cuidados de salud. Y aquí tenemos un impacto de calidad, cómo se hace esa evaluación, cuáles son los indicadores y cómo podemos evaluar los impactos de los sistemas a cada paciente.
Y esto se traduce en un proceso basado en discursos clínicos. Y yo estoy solamente presentando estos ejemplos para también hablar un poquito de cómo esto y esta situación y este cambio se torna muy desafiante para la comunidad educacional, em, hacer diversos niveles de entrenamiento de acuerdo con las equipas que tenemos. Y por tanto, cuando estamos hablando de valor, nos tenemos que definir circuitos em, individuales de patologías, de áreas que tienen una definición de los recursos que tenemos, que tienen un abordaje de datos de lo que tenemos, una validación de indicadores y también un proceso educacional de toda la comunidad envolvida en este proceso que va a acompañar los procesos de evolución de lo que tenemos antes del volumen para lo que tenemos después, que son los indicadores de salud, no de enfermedad de los pacientes. Y por tanto, cuando hablamos de eso, estamos hablando de un nivel diferente de lo que le hablábamos antes. Primero habíamos demostrado valor de estimulación como una herramienta educacional, después como un proceso de mejoría de no proceso individual de conocimiento y de competencia técnica y también cognitiva y social. Ahora estamos hablando de cómo podemos hacer un entrenamiento que incluye la equipa pensando en lo paciente a lo final del día. Y si nos vamos a ver la cuestión de valor de salud, es muy impactante porque em, las premisas de lo que realmente importa para el paciente son muy diferentes de las premisas que tenemos para los profesionales de salud. El número uno tiene sobrevivir a los procedimientos, sea lo que procedimiento sea, y también los nivel de salud y de recuperación que tienen a lo final del procedimiento. Esto es número uno. Y esto es un punto que muchas veces no es valorado en nuestros cuidados de salud. Después tiene todo el proceso de recuperación, los procesos de acompañamiento. Y a nivel 3, la propia cuestión de sustentabilidad de la recuperación y de la manutención de salud después de este periodo más agudo. Y por tanto, eh, esto es un ejemplo muy interesante de cómo nos tenemos que alinear perspectivas de lo que es la perspectiva del paciente para la perspectiva de los profesionales. Y por tanto tenemos con eso y alineado con los problemas que tenemos con los profesionales y los pacientes, desafíos muy importantes. Tenemos un número reducido de la formación de los profesionales, tenemos un aumento progresivo y tenemos, como les dije, un cambio muy grande. Mas tenemos aquí una oportunidad también para estimulación. Podremos introducir nuevas tecnologías al entrenamiento. Podremos introducir no solo percursos individuales, mas percursos integrados y multiprofesionales para nuestros sistemas de salud. Más también podremos tener un abordaje más integrada a los sistemas, no solamente a áreas o de ensino o áreas de conocimiento clínico, más de una perspectiva más global de cómo se puede mejorar los grupos profesional y los grupos como un todo en una perspectiva más global, aumentando también la tasa de retención, los compromisos de los pacientes con la institución y lo compromiso que tienen también con los procesos de entrenamiento. Porque hay un problema muy grande, que es cómo se hace que nuestros participantes, nuestros alumnos, aumenten también la noción situacional de lo proceso educacional y lo punto en cuestión de lo proceso educacional. Siendo más concreto, cómo ellos desenvuelven un proceso de tener una noción
de lo que precisan también para evoluir. Y sabemos que hay una gran variación individual y aquí es un punto muy importante de lo que tenemos que desenvolver. En inglés es desenvolver un awareness, educational awareness, the needs that we need to perform this educational gap. So, por tanto, ¿cómo podemos ayudar en el proceso? Y ahí tenemos que individualizar las cuestiones que tenemos y eso se hace con indicadores, intentando percibir lo que podemos hacer, introducir metodologías que reducen el tiempo a lo necesario de interacción personal y podemos hacer lo entrenamiento virtual previo, podemos hacer evaluaciones teóricas previas, podemos hacer seguimientos posteriores y tener un proceso acompañado con introducciones de herramientas virtuales. Y también tenemos que acompañar los procesos de orientación, no solo de conocimiento, más también de confianza y de empoderamiento de nuestros profesionales a los sistemas de salud. Por tanto, a lo final del día, lo que estamos haciendo es desenvolviendo oportunidades de ensino, creando un proceso integrado a un currículo educacional de forma a podermos evoluir no solo en una perspectiva individual, más también en una perspectiva más sistémica. Y por tanto, aquí lo que nos hacemos con simulación es que nos habemos demostrado que no solo podremos mejorar los outcomes, los resultados del paciente, más en una perspectiva coste-efectiva y en una perspectiva de desenvolvimiento de competencias multiprofesionales integradas que aumentan el compromiso de los profesionales con los sistemas, reduciendo también las interacciones y las salidas y entradas de los hospitales, creando un espíritu de equipo más reforzado. Y aquí, como ejemplo, vos doy muchos casos que han sido publicados de esta área, más lo que quiero reforzar también es que no solamente tenemos un grupo, más este grupo está en cambio permanente. Y este cambio permanente tiene también exigencias culturales, no solo de nuestros profesionales, más también para entrenamiento a nuestros pacientes. Por tanto, tenemos profesionales que pueden ser de muchas áreas del mundo, tratando pacientes que pueden ser de muchas áreas del mundo. Y por tanto, tenemos dos niveles que tenemos que acercar, más pensando siempre que cuanto más precoz es nuestra intervención a las personas que entran a los sistemas, menor será el impacto a la seguridad del paciente de este cambio permanente que tenemos en nuestros hospitales. Y aquí yo voy a hablar también un poquito de un trabajo que nos habíamos publicado ahora a lo principio de este año, a lo European Journal of Anesthesiology. Y este trabajo lo que pretendemos a lo final del día es reducir las diferencias de entrenamiento, se hace el entrenamiento en Portugal, de Romania, de United Kingdom, de Alemania. Y por tanto, nos tenemos a nivel global unas indicaciones que son los European Training Requirements, que son hechos por el European Board of Anesthesiology y que hace parte de UEMS, que es la institución de las especialidades médicas. Discúlpame de hablar un poquito ahora de una área mucho médica, más es solamente un ejemplo. Y por tanto, lo que nos habemos intentado desenvolver es cómo nos podemos complementar aumentando el impacto de los European Training Requirements, aplicando simulación de forma a podermos consolidar mejor los conocimientos, de forma a podermos tener un proceso educacional que sea más consolidado y más bien estructurado. Y por tanto nos habíamos reunido expertos a nivel mundial de anestesiología
y habíamos hecho un Delphi de toda la región de la Europa, intentando comprender un poquito cómo la simulación está siendo aplicada a la residencia de anestesia. Y después nos habíamos hecho una abordaje de Cairns, desde la identificación de problemas hasta la definición del plano, donde proponemos un documento de consenso que vaya a complementar de estas cuestiones más de lo que tenemos que hacer a los European Training Requirements para lo que tenemos que hacer con simulación. Y de este trabajo lo ha resultado un conjunto de cursos que consideramos obligatorios, como será el entrenamiento inicial, la abordaje individual difícil, la anestesia regional, de cuidados de ultrasonido point of care, obstetricia, pediatría, trauma y eventos críticos. Y estas son áreas que nos proponemos ahora las formulaciones generales de un curso de estas áreas. Y por tanto es un poquito de una receta que podemos hacer donde quiera que estás si tienes los recursos. Y aquí también tenemos que introducir lo concepto de eh, no es porque gastas más dinero que haces un recurso más eficaz. La eficacia tiene más a ver con la diseminación en un proceso educacional que con la diferenciación de los simuladores que tienes. Y por tanto, la cuestión que tenemos ahora es cómo podremos facilitar la implementación y la sustentabilidad a nivel local, nacional y global de los procedimientos con simulación. Y también a nivel internacional, lo que estamos haciendo ahora con CESAM y con la sociedad americana y también con la sociedad española, que Aida es presidente, es em, hacer un consenso acerca de lo valor de la simulación para los procesos educacional, de forma que podremos tener un documento de acción para la promoción de simulación aplicada a los cuidados de salud, ligando siempre también este impacto a la seguridad del paciente. Y por tanto, tenemos aquí un sistema que pasa por optimizar los procesos de abordaje sistemático de lo trabajo, identificando los constreñimientos a cada proceso de circuito del paciente e interviniendo en estos procesos de constreñimiento que son en inglés identificados como bottlenecks, que son los procesos que inhiben un progreso más alargado y más eficaz. Y solo lo conseguimos hacer si tenemos indicadores que los identifican, mejorando después los procesos de establecimiento de decisión y preveniendo atempadamente lo que podemos hacer en términos educacionales. También a nivel de nuevas tecnologías podremos tener una intervención con la introducción de inteligencia artificial para un ensino más individualizado y más de acuerdo con cada participante, con cada clínico, con cada enfermero, introduciendo herramientas de realidad virtual para hacer un entrenamiento inmersivo que pueda reducir la intervención cara a cara, de forma a hacerlo de forma lo más eficaz posible. Y después avaliar los datos que tenemos con nuestra investigación y de esa avaliación percibir lo que estamos haciendo bien y lo que tenemos que mejorar. Más también aquí tenemos muchas diferencias. Tenemos mucha gente, muchas culturas, muchas diferencias que tenemos a abordar, siendo que una tendencia es la aceleración y griego. ¿Estoy diciendo bien? Ahí está. Y la aceleración y griego nos crea también un nuevo desafío. Déjame contarlo a tiempo. Porque no podemos hacer todo a la misma manera como se ha sido hecho siempre. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es nivelar nuestro objetivo. Todos tenemos que ir al mismo punto,
con lo mismo objetivo y la misma misión, más los percursos pueden ser más variables. Y para Tenoson Y tenemos que tener una perspectiva más ligada a las cuestiones de innovación tecnológica, reduciendo lo que podemos hacer sin tecnología con la tecnología. Y por tanto, a los registros, a la abordaje de avaliaciones del paciente y la continuación de monitorización del paciente. Aquí podremos ter, analizando los datos, a introducción de inteligencia artificial y continuando con este proceso a lo día a día del paciente. Tenemos que tener un cuidado muy importante con lo balance de vida personal con la vida profesional. Por tanto, no es de la generación que teníamos antes de los compromiso con el trabajo, más también hay compromiso, más tenemos que tener una preocupación muy importante con las oportunidades que damos a los trabajos remoto, a la promoción de un ambiente inclusivo y de apoyo a cada una de las individualidades de personas que tenemos a nuestros cuadros. Tenemos que encorajar el desenvolvimiento profesional individual con programas de mentoría, con definiciones de pasos y de grados de progresión a lo largo de la carrera y procesos de colaboración interprofesional entre diferentes generaciones de trabajos y de profesionales. Relevar la cuestión de la importancia del trabajo, y esto es un punto muy importante cuando tenemos hiperespecialización. Por ejemplo, eh, la cuestión de hacer una ecografía no es solo hacer una ecografía, tener un diagnóstico precoce es muy importante para el paciente, al revés de tener un diagnóstico que es más tardío, y por tanto tenemos que tener aquí la cuestión de lo largo plazo para el paciente, la integración de la vida personal en estos desafíos y la forma como integramos las diversidades a nuestros cuadros y nuestros recursos humanos. También es un punto que está muy citado, es la cuestión de cómo todo se tiene una traducción al paciente y cómo nuestra intervención se deberá centrar siempre en lo que es lo mejor para el paciente y no solamente a los sistemas de salud. Finalizando, que tenemos que tener una preocupación de mantener el contacto continuado con nuestros profesionales, viendo que aquí también tenemos que tener un balance de cuándo se puede contactar, de qué forma se puede contactar. De una perspectiva global tenemos que estar contactables, más respetar los tiempos de trabajo y los tiempos que no están en trabajo, o que muchas veces es un gran desafío. Y por tanto, aquí tenemos una cuestión de compromiso mucho grande en términos de confianza, en términos de relevo del trabajo y en términos de compensación. Y aquí no tenemos que hablar solo de compensación económica, más también al final del trabajo, lo que cada profesional tiene para ti de lo que ha sido hecho en términos de cuidados clínicos. Y por tanto, adaptando y abordando cada una de las particularidades de estas generaciones, podremos tener una perspectiva de trabajo realmente inclusivo y colaborativo. Finalizando con la cuestión ambiental. ¿Cómo se puede intervenir también en términos ambientales? Y aquí tenemos una cuestión que es muy importante, que es no solamente lo que tenemos hoy, más lo que vamos a tener mañana. Y esto es un estudio de Lancet acerca de los impactos de las alteraciones globales a cada uno de los niveles de la economía y a cuestión de la salud. Vamos a tener un impacto muy grande acerca de no solo de doenças crónicas, mas también de doenças infecciosas y también los impactos de morbilidad y mortalidad dependiente de posibles eventos catastróficos ambientales. Y por tanto tenemos que tener los sistemas preparados también
para estas cuestiones. Y por tanto aquí tenemos que tener también a nivel de centro de simulación, más también a nivel del hospital, cómo se puede crear y la cuestión de la cultura organizacional tiene que estar desde el entrenamiento hasta la práctica profesional, la minimización de gasto en términos ecológicos a nivel de cuidados de salud, la cuestión de tener un proceso de gestión de energía que sea aplicado, y aquí tenemos hablando de deslocaciones de pacientes al hospital, introducción de nuevas tecnologías, y estamos hablando no solo de lo que nos hacemos a la perspectiva diaria como un centro de formación, más también de la perspectiva de lo que nos hacemos con el proceso educacional. Y después haciendo también un proceso educacional acerca de la reutilización y reutilización de componentes tecnológicos. Por tanto, tenemos aquí una introducción de la tecnología, creando hospitales más amigos del ambiente, más lo que quería enfocar también en la cuestión de desenvolvimiento de una cultura de salud. Y la cuestión de las, y yo he dicho esto antes, y esto se traduce en una perspectiva global desde los cuidados primarios hasta los cuidados hospitalares, de cuáles son los cuidados que podemos tener en términos de perspectivas de mantener un proceso de salud integrado a la sustentabilidad ambiental. Hay muchos trabajos, inclusive nos tenemos, por ejemplo, aquí en Coimbra un trabajo muy importante de investigación acerca de cómo podemos introducir componente ambiental, no solamente en las cuestiones educacionales, más también a los concursos de adquisición de equipamiento tecnológico. Y cuál es el impacto ambiental de cada uno de los equipamientos que compramos. Y finalizando, enfocando también cómo las nuevas tecnologías, como la integración de la inteligencia artificial, la realidad virtual en términos de proceso educacional y lo treno remoto y lo impacto también que este treno remoto tiene a la abordaje en clínica remota puede tener en lo futuro, no solamente de simulación, más también de nuestros hospitales. Nada se hace sin comunicación y por tanto tenemos que tener un proceso de comunicación muy integrado a nivel de los diversos agentes, porque, y aquí os presento una metodología de hacer el proceso, que es una forma de gestión llamada triple C para complexas intervenciones, que pasa por la identificación de la intervención que queremos, identificación de las barreras y la introducción de los modelos que pensamos que sean ideales. Y por tanto tenemos un proceso de identificación, de implicación de las medidas, consolidación, reavaliación, casi como un proceso de calidad, siendo que en términos de sustentabilidad nos tenemos siempre que integrar 4 vectores: el vector financiero, la cuestión de los datos que tenemos para introducir y tenemos que intervencionar, y en estos datos las políticas que tenemos de mejoría educacional, clínica, ecológica, y las herramientas de innovación que vamos a hacerlo para a lo final tenemos un resultado que sea mejor y que será medido en un círculo de operacionalidad de nuevo a los datos que vamos generando. Y por tanto, lo que es importante es lo final, y lo final es cómo podremos mudar y tener una iniciativa de mudanza de actitud perante nuestros pacientes. En conclusión, no sabemos que la simulación es esencial para el entrenamiento de los profesionales y también de nueva cultura organizacional. Es una opción muy importante para el entrenamiento de los profesionales, para la sustentabilidad de los sistemas, más también ecológica, y que los futuros de los cuidados de salud y de la simulación en los cuidados de salud presenta muchas oportunidades para
la simulación con inteligencia artificial, realidad virtual y interpretación de datos y de grandes datos a lo proceso educacional. Muchas gracias por vuestra atención y estoy disponible para algunas cuestiones. Si tenemos tiempo, no lo sé. Tenemos tiempo. Sí, tanto. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias. Tenemos tiempo, tenemos ahora 10 minutos para poder hablar y poder comentar. Y quisiera darte muchas gracias por tu conferencia, porque creo que conferencias como esta nos ayuda a elevar la mirada a la herramienta, a la simulación, ¿no? Muchas veces nuestra cabeza está puesta en la ejecución de simulaciones como casos, como programas, ¿no? Y creo que poder, ¿no?, escucharte también eleva a la gran potencia que puede tener la simulación, dando respuesta a necesidades actuales que no son solamente clínicas, sino de los retos, ¿no?, que nos enfrentamos como en nuestro sistema de salud y en los cambios que hay en la simulación. Entonces, te agradezco mucho porque yo creo que nos has dado muchos elementos para poder reflexionar y también de evidencia. No sé si hay alguna pregunta entre los compañeros que queráis plantear, que queráis preguntar. Si no, a mí sí que me gustaría, Francisco, pedirte algo, porque creo que la reflexión que has hecho es de un nivel, ¿no?, elevado, porque sí que es cierto que continúa siendo mucho el reto que tienen algunos hospitales en hacer simulación, ¿no? Es decir, existen especialidades que incluso la simulación está más alejada que cercana, seguramente porque se trabaja mucho más la competencia técnica que toda esta visión, ¿no?, de respuesta que puede dar la simulación. A mí me gustaría que tú, como ¿no?, que en tu hospital sé que trabajas para la simulación, en la publicación de este artículo, ¿no?, que como expertos en anestesia habéis revisado, ¿qué crees que sería importante transmitir o que tú les dirías a un hospital que está haciendo simulación, ¿no?, y que están aplicando, hacia dónde deberían elevar su mirada, ¿no?, hacia dónde deberían mirar al futuro en simulación? Ujú. Pienso que no, y tienes relación. Hay realidades que ainda estamos en la demostración de lo valor de la simulación para los casos más de desempeño clínico. Sí, Más, si tienes una perspectiva más grande, sí, es más fácil hacer lo que es más cerca, la cuestión del desempeño clínico. Lo que tenemos que hacer es, y eso es lo que estamos haciendo con Global Statement, es decir, esto es el impacto que tenemos, esto es lo que podemos hacer con los recursos de la simulación, que tiene varios niveles de impacto. Tiene los niveles de los sistemas, tiene los niveles de los grupos, de las equipas y tiene el nivel individual. Y tiene una perspectiva de evoluir los sistemas de una perspectiva integrada. Un poquito como la forma que nos hablábamos cuando a muchos años nos estamos a simulación a mucho tiempo. Y cuando ha salido lo artículo de Tim Draycott, cuando ujú, relacionaba lo impacto de la simulación con lo APGAR de los pacientes. Ha ujú, sido lo primero estudio que ha demostrado un impacto a los pacientes de una perspectiva más em, sólida. Y también hay ayuda de que lo aplicar es un número y no es una cuestión relativa. Más, lo que nos discutíamos a este momento era, y Trim ha referido esto en el trabajo, es que no entrenaba una persona, entrenaban las equipas. ujú, Entrenando las equipas, lo impacto era mejor de que solamente entrenando una persona, porque el efecto germinativo de solo uno a lo final no existe. No existe mucho porque los sistemas es siempre más fuerte que solo uno o dos. Y por tanto no tienes un proceso consolidado. Es mejor entrenar un grupo do que entrenar individuales. ujú, Tanto, lo que estamos ahora es traducir
este ensinamiento que nos habíamos tenido a muchos años para una perspectiva de organización, que tienes mucho más impacto si intervienes en los diversos niveles de los sistemas, em, al revés de solamente intervenir a la perspectiva clínica o la perspectiva de desempeño de equipo. Y por tanto, Totalmente. es hacerlo en una perspectiva, claro, multiprofesional y más también en una perspectiva que introduce todos los sistemas de salud, puedes introducir alteraciones de la cultura organizacional de la propia institución Ujú. usando simulación y no tenemos que hacer todo estando en el centro de simulación, podemos hacerlo con entrenamiento previo, con entrenamiento posterior y tener un proceso continuo. Ahora, cuando me preguntas cómo nos hacemos aquí, la cuestión es lo que queremos, la otra cuestión es lo que nos conseguimos hacer. Y ahí tenemos mucha dificultad muchas veces, no solamente por eso yo he citado la cuestión de la comunicación, porque hay una grande dificultad de comunicación entre áreas diferentes Sí, y claro. entre niveles de contacto de los cuidados de salud primarios, con los hospitalares, con la Totalmente. gestión, Ujú. y eso es muy complejo. Mm. Más, también los profesionales muchas las veces tienen una dificultad muy grande de integrar el proceso educacional fuera de la gestión solamente del paciente, Ujú. aquel paciente, y más lo que eso, y pensar que el proceso educacional no se quita a lo largo de toda tu vida. Claro. Y eso es porque los residentes, los alumnos son lo público fácil. Sí. Lo público Pero, más difícil son los otros. Y cómo nos podemos hacerlo es más complejo. Y eso, y voltando a mi hospital, es la cuestión que estamos a hacer ahora. ujú, Tenemos cursos, tenemos un programa formativo de los departamentos del hospital que tiene vida difícil, ecografía, y después las personas, mismo que lo tiempo cuenta para lo trabajo, no quieren ir porque a veces no se sienten em, ujú, de forma a que es una cuestión prioritaria a la desempeño clínico. Y por tanto, aquí tenemos que también hacer decisiones de cómo se hace, cómo se envuelve, lo nivel de lo que es autointencional o es sistemático. Y hay muchas perspectivas que tenemos que hablar. Y por tanto, más lo camino tiene que ser un camino grande, intentar perceber ujú. a los sistemas lo que vamos a hacer. Mm. Me parece muy interesante lo que tú comentas, porque yo creo que también esto es algo que realmente es útil, ¿no? Yo creo que utilizar la simulación, tal como tú dices, a nivel de la organización, de los distintos niveles que existen y distintos profesionales, es importantísimo, ¿no? Aquí en España hay un trabajo muy importante para integrar mucho mejor el ámbito hospitalario con el ámbito de primaria, con el ámbito de comunitaria y, como tú dices, distintos profesionales, ¿no? Que no solo médicos, enfermeras, sino también ayudas sociales, ayudas. Entonces, la simulación, como tú dices, puede ayudar a integrar mucho mejor esos circuitos y autodiagnosticar también a los propios participantes dónde se encuentran, ¿no? En ese servicio que están haciendo al paciente, ¿no? En medio está el paciente, pero cómo nosotros utilizamos todos los recursos que tenemos para ser más, como tú decías, más eficientes, más eficaces, ¿no? Y creo que muchas veces la simulación la aplicamos mucho, como tú decías, ¿no? En equipos, pero debemos subir esa mirada, ¿no? Así que comparto mucho lo que tú dices y me parece muy interesante. Y nos ayuda a pensar, ¿no? En nuevos retos. No sé si hay más preguntas que queráis hacer a los compañeros. Estamos aquí, que hay gente, tenemos a... Y también, si me Por dejas, aparte favor. de darte las gracias por la valentía de organizar esta sesión tan compleja y darle las gracias a Francisco por haber preparado un tema tan duro como este, que no era fácil,
pero al mismo tiempo que creo que es muy necesario y quizás sea uno de los grandes retos que tiene la simulación en este momento. Yo siempre pienso en el mundo aeronáutico, en el que la simulación forma parte intrínseca de la propia realidad del proceso de volar. Y últimamente llevo tiempo pensando en que a lo mejor lo que nos falta es ser capaces de sacar la simulación del plano de la formación y llevarlo al plano asistencial, al plano de la gestión. Para que los tomadores de decisiones entiendan que esto no es una cuestión más de los procesos de formación de los profesionales, sino que es una cuestión vinculada con la propia realidad de cómo hacer funcionar un sistema sanitario. Y no sé ahí, Francisco, si una de las cuestiones que falta es avanzar en el desarrollo de estudios de costo-eficiencia, que yo lo planteo en ocasiones, pero muchas veces me falta evidencia. Todos tenemos el convencimiento de que cada euro que gastamos en entrenamiento por simulación es euros multiplicados por 20 o por 30 que estamos ahorrándole al sistema sanitario. Y estoy pensando que nosotros, por ejemplo, nos tenemos que pelear con nuestros directivos no para que nos dejen gastar dinero en equipamiento, sino para que permitan a los médicos que salgan de sus consultas. Porque cada día que el médico está en el centro de simulación son 3 intervenciones quirúrgicas que no se hacen o 20 pacientes que no se ven. Pero si fuéramos capaces de tener evidencia para demostrar que cada hora del profesional fuera de la consulta entrenando significa que va a hacer mejor su trabajo y va a haber menos iatrogenia o va a haber menos reintervenciones, seguramente lo tendríamos más fácil. Y me quedo además, y con esto termino, con la parte de la generación Y. Yo estoy obsesionado con eso. Creo que quienes estamos en el paradigma del siglo XX, tengo una obsesión. Os cuento una anécdota que la he contado en 2 congresos últimamente. Lo cuento muy rápido. El verano pasado estaba en la playa, mi hija, 19 años, con 3 amigas, y yo, por mucho que gritaba desde la escalera, no conseguía que las niñas bajaran a comer a mediodía. Un día vino mi hermana, me vio gritando, dijo, no se hace así. Le hizo una fotografía con el teléfono a la mesa, se la envió por Instagram y en 10 segundos estaban abajo. Y claro, pensé, wow, ¿qué está pasando en el mundo que no me estoy enterando? Y desde entonces estoy obsesionado en que tenemos que empezar a pensar en claves diferentes, porque si no, no llegamos. Bueno, nada más, gracias. El tema era muy oportuno, era muy duro. Gracias por prepararlo, Francisco, porque me parece que era necesario este debate en este momento. Gracias. Gracias. Sí, Gracias. muchas gracias, Armando, por tu participación también. Pues estamos en on time, ¿eh? Creo que este tema no da para más que 1 hora, o sea, es un tema para seguir hablando y seguir reflexionando en él, pero muchísimas gracias, Francisco, por poder hablar. Yo creo que como quedará grabado, también lo podremos compartir, ¿no? Así que si es un tema que creéis que puede ayudar a otros compañeros a ver la importancia de la simulación con una perspectiva de más largo o no, alcance, por favor, compartirlo porque yo creo que es un tema muy importante. Muchas gracias. Creo que hay gente aquí, Francisco, de Argentina, veo a José, aquí, hola, así que muchas gracias por estar aquí, porque aunque lejos, esto nos permite, ¿no?, poder estar un poco más cerca. Así que eso es genial. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos.